Buenos días y gracias por estar en nuestro canal de YouTube. Es un gusto verlos a ustedes hoy. Yo soy Tony. Y yo soy Emily. Si es su primera vez estar aquí con nosotros, muchísimas gracias. Y te invito a llenar nuestra tarjeta de conexión, que lo puedes hacer a través de nuestra página, que es ProvidenceSP, como en español.org/viva. Ahí nos da la oportunidad de conocerle un poquito más. Sí, y no solamente, ya que estás en nuestro canal de YouTube, te invitamos a que te suscribas aquí, que nos des un dedo, ¿Un like? Sí, gracias. Y también que suenes la campana para poder recibir las notificaciones de cada vez que nosotros subimos un video. Y ¿sabes qué? Si usted ha perdido algún sermón, alguna de las lecciones, siempre puede ver nuestro perfil donde nosotros tenemos los playlists listos para que usted también pueda continuar viendo qué es lo que está sucediendo aquí en Providence. Entonces, ya no nos vamos a tardar más. Gracias por estar con nosotros y te invitamos a que llegues mientras el Pastor José nos comparte un poquito más de nuestra serie currente Encrucijada. Buenos días a todos por estar con nosotros esta linda mañana. Gracias por sintonizarnos y gracias porque estamos muy ansiosos también de parte del Señor de que están con nosotros, que vamos a poder compartir una palabra de Dios que va a ser edificante y cortante como una espada de doble filo. Amén. ¿Cuántos están listos de recibir la palabra de hoy? Amén. Estamos muy contentos porque ya nos faltan un par de semanas para estar en vivo, en persona. Aquí hay varias personas que están con nosotros, pero ya el domingo de Pascua vamos a empezar nuestro primer servicio oficial en vivo, en persona. Pueden venir, pueden estar aquí con nosotros. Les agradeceríamos mucho que pudieran acompañarnos. Vamos a tener todos los requisitos para poder estar reuniéndonos. Va a haber máscaras si las necesitan, pero si no se siente a gusto todavía en público, pues nos puede sintonizar en directo en Facebook. Vamos a estar grabando el servicio en vivo, pero va a ser a las 3:30 de la tarde el domingo, empezando de Pascua en adelante. Entonces les pedimos que nos vean, que si no tiene iglesia, pues considere visitarnos, considere compartir lo que está recibiendo de parte de Providence en español. Y de nuevo, para los que no me conocen, soy el pastor José González y estamos muy contentos de estar sirviendo en Providence en español desde Houston. Hemos estado recibiendo mensajes de tantas cosas que el Señor está haciendo. De hecho, hoy recibimos de parte del ministerio de intercesión de grandes milagros y prodigios que están ocurriendo, y les exhorto a todos que exhorto a muchos de que estemos atentos a lo que el Señor va a hacer. Estamos viendo grandes cambios. Estamos viendo que aunque el enemigo quiso apagar o opacar la iglesia, pues no ha podido, y estamos más en fuego que nunca. Amén. ¿Cuántos saben eso? Amén. Recuerden que el domingo de resurrección marca muchas cosas muy importantes. Y bueno, vamos a orar antes de continuar con la palabra. Si los que están aquí nos podemos poner de pie, en su casa también apóyennos en oración, porque sinceramente queremos de que la palabra venga a nosotros, a nuestro espíritu, como esa semilla que cae en tierra fértil. Y eso depende de la disposición suya ante el Señor. Amén. Bueno, gracias, Padre, te damos por permitirnos, Señor, estar reunidos en tu nombre, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, por la palabra de hoy, Señor. Sabemos de que viene directamente de ti y viene a tiempo, Padre. Sabemos también, Padre, de que tú eres el dador, tú eres el dueño del oro y la plata, Señor. Y a ti, Señor, te damos la gloria y la honra, Señor. Y gracias, Padre, por permitirme compartirla, Señor, y por permitirme, Señor, hablar de ti y de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bendición de nuevo de que estén con nosotros. He sentido mucha ansiedad por esta palabra, no ansiedad en el lado negativo, sino de lo que el Señor está hablando y está haciendo. Y sinceramente creo que la palabra de hoy es precisa para este tiempo. No solo porque estamos anticipando el día de resurrección, pero porque lo que la cruz representa para el avivamiento que viene. Todos escuchamos las noticias, hay cosas tremendas pasando a nuestro alrededor. Sabemos de que
los que estamos en Estados Unidos, todos los países, toda la gente está viniendo aquí y esa es una oportunidad para todos como creyentes de poder exponer la palabra, enseñarle, porque mucha de esta gente viene con necesidades, viene buscando algo nuevo y es depende de nosotros de que ellos reciban al Señor cuando estén aquí o donde quiera que estén, y muchos de ellos vienen a eso. El propósito de que el Señor los está trayendo es para que reciban el Señor y reciban las buenas nuevas del Evangelio, amén. Hasta ahora cubrimos ya una parte muy importante que se llama encrucijadas, y estamos hablando de las últimas palabras que Jesús habló en la cruz. Todo esto, lo que el Señor hizo durante su ministerio, durante su vida, todo era por un propósito. No hubo nada que no fuera específicamente establecido por el Señor, incluso Él lo que nos dejó en la cruz. Pero es interesante de por qué el Señor, antes de ser crucificado, no dijo ni una palabra, no se defendió, pero ya en la cruz hubo varias cosas que Él nos dejó para que nosotros pusiéramos y tuviéramos cómo es que el Señor dejó esto. Por ejemplo, cuando el Señor estaba en la tierra era todo vertical, todo era comunicación de Él al Padre y nos daba bendición, hubo muchos milagros, prodigios, pero ya cuando Él estuvo en la cruz fue cuando el pacto se cumplió y se hizo horizontal, quiere decir que estaba cubriendo al mundo. Entonces es importante saber y ver por qué Él fue a la cruz, por qué dijo lo que dijo en la cruz y qué significado tiene para nosotros en este tiempo. Entonces vemos de que ya cubrimos. ¿Cuántos se acuerdan la palabra que compartimos la semana pasada? Y era la frase que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso fue la primera frase que dijo, oración que dijo, ya estando crucificado. Ahora, y en esta semana vamos a cubrir algo más, vamos a cubrir algo que también es de igual de importancia, que tenemos que ver el contexto de cómo, por qué Jesús hizo eso. Ahora, hemos estado viendo que Jesús no era extraño al dolor, no era extraño a tratar de que lo mataran todo el tiempo. Desde bebé, ¿se acuerdan? Herodes lo mandó matar. Desde muy joven, desde muy pequeño o de bebé, tuvieron que ir a Egipto para que Herodes no lo matara. Vemos durante el tiempo que él empezó a predicar, mucha gente lo seguía, pero mucha gente lo odiaba. Y siempre había alguien que lo quería matar. Entonces él no era nada extraño de todo lo que le estaba pasando. Pero para darles un contexto de lo que viene, aquí en Estados Unidos hay un libro un libro que se llama ¿Dónde está Waldo? En muchos países es diferentes nombres, así que podemos ver de que este simboliza el dibujo. No sé si muchos lo conocen, es un libro donde se enseña a los niños y este dibujito está escondido entre cosas y tienes que buscarlo. Y entre más rápido lo busques, lo encuentres, más rápido sigues a la siguiente página. Pero hay veces que no lo encuentras. Y uno se pregunta, ¿dónde está Waldo? ¿Dónde está Waldo? Y bueno, como les digo, en México lo conocen como Willy, en otros países como Pepito, en otros países como diferentes nombres. Pero esto siempre está vestido de la misma forma y todo. Era una forma de que los niños pudieran encontrar o visualizar cosas, pero muchas veces, como les digo, se convierte en algo frustrante porque no lo encuentras. Y dices, ¿dónde está Waldo? ¿Dónde no lo encuentras? Y muchas veces en nuestra vida personal estamos, ¿dónde está Dios? Yo le estoy completamente sincero que hubo tiempo en mi vida que yo me preguntaba, ¿dónde está, Señor? ¿Qué tengo que hacer para sentirte, para verte, para tocarte? Y es algo que humanamente nos pasa. Tal vez estás en un tiempo donde dices,
Señor, no sé dónde estás, ¿por qué no te siento? ¿Por qué no te encuentro? Y pasamos tiempos oscuros, que se podrían decir oscuros. Bíblicamente ha habido muchos tiempos oscuros y vemos de que cuando pasan cosas así en nuestras vidas es como que en México decimos perdimos el norte, o sea, no sabes para qué rumbo vas, de dónde vienes, porque hay algo que nos falta, hay algo que estamos siempre en busca, estamos siempre ansiosos de ver algo más allá y es algo en el Espíritu que el Señor nos pone para siempre buscar de Él, amén. Y algunas veces nos hemos sentido así. Tal vez usted tiene una situación en este momento, alguien que nos está viendo, que diga, que puede decir, yo estoy contigo, yo sé que estás ahí, pero no te siento, no te veo, ¿dónde estás? Como testimonio, hace un par de años, una familia que conocemos de mucho tiempo, estaban con nosotros en otra iglesia. Era para este tiempo, era después de Spring Break, sí, después de Spring Break. Estaban todos muy bien, habíamos tenido contacto por teléfono, estaban muy contentos porque su hija mayor pues ya tenía novio, estaba en la universidad, ya estaba por graduarse. Y se acabó el Spring Break y ella se regresó a Austin porque estaba estudiando en Austin. Y de repente en el camino pues recibieron una llamada que su hija acababa de tener un accidente, que tenían que ir rápido. Ellos van con el corazón en la mano, van desesperados, llegan ahí y era solamente para decirles que su hija había fallecido en un accidente. Nosotros el domingo anterior habíamos predicado de que Jesús no te desampara, el Señor está contigo, sé fuerte y sé valiente. Y esta familia acaba de pasar por eso. Entonces nosotros vamos y al abrazar a este hombre me dice, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué pasó esto? Si yo te sirvo, si yo le sirvo, si mi hijo le sirve, ¿por qué? ¿Dónde está Dios? Y yo me sentí tan pequeño que no sabía qué decirle porque no hay respuesta. ¿Por qué pasó? Resulta de que cuando ella iba a Austin, iba a una hora bien, unos muchachos que estaban jugando carreras se fueron en contra y le pegaron de frente. Después de un tiempo que estaban ellos entre eso, me dice, yo me conformo ya nomás con verla, ya no quiero saber nada. Y yo pensando, ¿cómo es esto? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios en ese momento para esa persona? Y hay muchos ejemplos como este. Tal vez tu hijo está enfermo y no recibe respuesta y tú dices, ¿dónde está Dios? ¿Por qué? ¿Por qué hay ese tiempo de oscuridad? Ahora, hay momentos aquí en la tierra que se distinguen por oscuridad. En la Edad Media hubo un tiempo que se llamaba la Edad Negra o Oscura, porque no hubo registro de inventos, no hubo nada nuevo, todo era como una perdición, hasta que llegó una ola de avivamiento. Pero hay tiempos en nuestras vidas que podemos decir que está oscuro. Para continuar, vamos a los que tienen su Biblia, si me acompañan a Mateo 27, versículo 45, vamos a empezar a lo que vamos a compartir en este día. Y de nuevo es algo que tenemos que no solamente estudiarlo, cuando tengan tiempo siempre estudien las palabras de Jesús, estudiemos eso, esa es la base de todo el meollo de ser cristiano, amén. Entonces vamos a leer Mateo 27, 45. Y nos dice así, desde la hora sexta hasta la hora novena, las tinieblas cubrieron toda la tierra. Es lo que les estaba diciendo, que muchas veces en nuestras vidas hay tiempos oscuros. Aquí Jesús, en el momento que fue crucificado, que la cruz fue levantada, la palabra dice que hubo una tiniebla, hubo como un eclipse. Lo interesante es de que cuando se va
hay estudios que han hecho de calculando todos los eclipses que ha habido hasta ese tiempo. Se cree literalmente que la Tierra giró al revés. En lugar de ir hacia el tiempo, se regresó. No se puede comprobar porque esto pasó en un ámbito espiritual, amén. Pero vemos de que era el mediodía, era una hora donde supuestamente era de las 12 de la tarde a las 3 de la tarde, es cuando el sol más fuerte está, cuando está a su punto, pero aún así dice que hubo oscuridad. Por 3 horas el Señor estuvo colgado en esa cruz en una oscuridad total. No había luz, no había solamente lo que ellos podían ver de cerca. Por 3 horas ha de haber sido el tiempo más oscuro, más lejano del Señor, de Jesús ante el Señor. O sea, todo lo que nosotros podemos pasar o todo lo que nosotros podemos ver no se compara. Por ejemplo, les estaba diciendo, en 1347 a 1351 se conoce como fue una peste o una epidemia como la que estamos viviendo, pero mucho más grave, se llama la epidemia negra. Y más de 25 millones de personas murieron solamente en Europa y otras 25 millones en Asia y en otros lugares. Y se conoció como la peste negra. Aquí en Estados Unidos hubo un domingo que le llamaron el Domingo Negro, porque hubo una tormenta de arena que cubrió casi todo el país y literalmente por 3 horas también estuvo todo oscuro, hubo mucha mortandad, muchos animales murieron. También en nuestros tiempos, en el 87, se conocía como el lunes negro, cuando cuando el stock market cayó y hubo un desnivel tremendo de la economía, especialmente en Estados Unidos. Pero todo esto, lo que podemos haber pasado, como le estaba platicando de este amigo de nosotros, que pues para mí sería, yo creo, lo peor que un hombre puede pasar, perder a una hija o un hijo. La oscuridad que este hombre sintió en ese tiempo, todo lo que hemos pasado. Tal vez usted tiene un hijo que está en la cama, está con leucemia o algo, y usted está pidiéndole al Señor, Señor, ¿dónde estás? No se compara a lo que Jesús pasó en esos 3 horas. Tal vez cuando perdemos un ser querido, tal vez cuando estemos en situaciones donde nos damos por vencidos. Nada de esto se compara a lo que Él pasó. También es muy fácil, uno habla mucho de la fe. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Hablamos de fe y hablamos de que tenemos que estar fuertes, y es muy fácil o más fácil decir tengo fe cuando todo está bien. Tal vez alguien está pasando por algo y viene alguien y dice, oh, hermana, solamente tenga fe cuando todo está bien. Cuando todo está bien, tu trabajo está bien, tu familia está bien, uno se siente como que estás con el Señor y Él está contigo y todo te va bien. Pero cuando estás en la oscuridad es cuando uno dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Cuando vemos de que Jesús fue crucificado y Él estuvo en la cruz todo este tiempo, sabemos de que el velo se rompió también. Bueno, eso fue cuando ya falleció, pero vemos que todo esto fue el tiempo más oscuro, no solamente para Jesús, pero para la humanidad en sí. Si retomamos el versículo de nuevo, vamos al versículo 46, dice, aproximadamente a la hora 9, Jesús gritó en gran voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En unas versiones dice abandonado. Esto es a lo que nos vamos a enfocar. Eli, Eli, Señor, ¿por qué? O más bien, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
si Jesús tenía comunión con el Señor diariamente, si Jesús era parte de la Trinidad, ¿cómo fue que Él fue abandonado, se puede decir, en ese tiempo? Podemos ver de que ese sufrimiento yo creo que era más alto que el dolor que ella le había pasado. Yo en lo personal les digo que un tiempo que pasamos por una situación muy difícil, y para mí lo más difícil era que no sentía el mover, no sentía al Señor, y era porque pues son situaciones que uno pasa y no se puede uno explicar, solamente confiar en Él, amén. Cuando vemos aquí que la palabra dice, Eli, Eli, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí fue cuando completamente ya no hubo comunicación entre Dios y Jesús. La palabra cuando nos dice abandono significa literalmente una separación. Hubo un rompimiento en ese momento de la comunión, del contacto entre Jesús y Dios. Pero ¿qué quiso decir Jesús con esto, con esta declaración? Perdón. Si Jesús, de nuevo, tenía completa comunicación con el Señor, solo nos tenemos que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Jesús fue abandonado por dos razones. Número una, que tenemos que saber por qué Él fue abandonado en ese momento. Porque Jesús se hizo pecado, o se hizo pecador por ti y por mí. Jesús se convirtió en todo lo que la humanidad había hecho y ha hecho. Y en ese momento Dios Padre no puede estar donde hay pecado. No puede tener comunicación si hay pecado. Para nosotros, para que ustedes vean la magnitud de esto, usted puede orarle al Padre día y noche. Puede orar al Señor hasta que su cara se ponga azul. Puede orar, pero si Jesús no está en medio o está en esa oración, sus oraciones no pasan del techo. Por eso es que Jesús, al hacerse el pecado para que para que nosotros fuéramos libres, nos indica de que ese es lo que nos une ante el Señor. Esa es la cruz. Por eso cuando ora uno ora vertical, pero cuando Jesús está en su oración, es como que se convierte en horizontal. Entonces vemos de que si Jesús no está, no hay oración, amén. Y la Escritura nos dice que Él vivió. Veamos 2 Corintios no sé si se la tenemos ahí. 2 Corintios 5:21, y voy un poquito rápido porque vamos con el tiempo también. Aquí en las notas que tenía dice, Jesús se hizo pecado, y las Escrituras nos dicen que Jesús vivió una vida santa. Jesús no sabía qué era pecar, Él vivió como quien dice una vida pura, pero cuando Él recibió todo este pecado, se imagina el dolor, la carga que Él haber sentido además de tanto golpe. En 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, la justicia que deberíamos de nosotros recibir por la humanidad, por pecado, Él las recibió por nosotros. Por eso es de que vemos de que Él fue abandonado, porque muchas veces leemos la palabra y vemos, pero ¿por qué Él se sintió así? Porque Él, al recibir todo el pecado, el Señor se tuvo que alejar de Él. Mientras que Jesús tomó el pecado, el Padre no podía tener comunión con Él. Ahora imaginemos la soledad. Después de estar cerca al Padre, hacer todo lo que el Padre le dice, tener que ser alejado por el pecado. No sé si humanamente, yo no tengo mi mente humanamente, no sé cómo podríamos nosotros alcanzar ese nivel de entendimiento, pero vemos de que si Jesús no hubiera hecho eso,
Él hubiera ido en vano a la cruz. Amén. ¿Estamos bien hasta ahora? Amén, amén. Si me acompañan a Romanos 8:3, yo sé que vamos algo rápido, pero Romanos 8:3, todo tiene que estar respaldado con la palabra, amén. Si ya están ahí, me acompañan, dice, en efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Entonces Dios ya había dejado unas leyes establecidas antes de Jesús, pero por el pecado del hombre, pues anuló eso. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a la nuestra semejante condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así, cuando condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Entonces vemos de que la única forma antes de Cristo se tenía que hacer sacrificios en animales, siempre tenía que haber derramamiento de sangre. Lo importante que vemos en este tiempo en la cruz, que Jesús hizo todo esto para nosotros. Amén. Ahora, ¿por qué está Dios por nosotros? ¿Por qué Dios no nos amó primero? Por eso es que Él dio a su Hijo. Imagínense, yo los amo a ustedes, les daría lo que tuviera, pero a mis hijas no se las daría por nadie, porque humanamente no tiene uno la capacidad de hacer eso. Pero imagínense, Dios omnipotente dio a su Hijo por usted y por mí. Por eso es de que cuando nosotros nos llamamos cristianos tenemos que saber verdaderamente cuando seguimos a Jesús, porque Él dio todo por usted y por mí. Amén. El punto número 2, porque Dios nos amó primero. Les recomiendo, hagan una nota, lean Juan 3:14 al 20, pero ahorita vamos a compartir Juan 3:16, que es un versículo que todos conocemos, que todos escuchamos, pero al leerlo pensando en verdaderamente lo que Jesús hizo, lo toma uno diferente. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermano, si usted cree que Dios es su Salvador, usted tiene vida eterna. Si usted lo confiesa, pero tenemos que ver el sacrificio, amén. Ahora, Él lo hizo por usted y por mí, amén. ¿Cuántos lo reciben? Amén, amén. Mire lo que nos dice Primera de Pedro 3:18. Y todo esto es, de nuevo, todo lo que Él hizo está respaldado por la palabra, porque Cristo murió por los pecados una vez y por todas, una vez por todas. Quiere decir que Él murió una vez. No tenemos que venir siempre a pedirle y decir, Señor, sálvame, porque Él ya lo hizo una vez, amén. Es justo por los injustos, Él justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes, o sea, a nosotros. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Entonces vemos que Él lo hizo una vez, Él murió por usted, pagó el precio por nosotros y ahora Él está sentado a la diestra de Dios Padre, amén. Esas son las buenas noticias. ¿Por qué más fue que él, de acuerdo a lo que acabamos de leer? Porque sin ese sacrificio no hubiéramos nosotros cómo acercarnos a Dios. Él murió para que nosotros nos acercáramos, pudiéramos tener acceso al Dios Padre, porque sabemos de que todo lo que oramos en la tierra tiene que ser respaldado o en el nombre de Jesús, porque sin Jesús no hay cómo llegar al Padre. Ahora, ¿por qué digo que Él nos amó primero? Porque mire, desde el principio, bueno, antes les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la promesa que más se escucha, que más está escrita en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Alguien la sabe? Dice, estaré contigo. En todos los versículos, en todos los libros de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta Génesis, nos dice que Él está con nosotros, amén. Mire, Romanos 3,
Romanos 8, 31. ¿Qué pues diríamos en respuesta a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Por eso es que Él nos amó primero. Por eso es el que Él dio a su Hijo. Tal vez usted me dice, pero es que usted no sabe lo que estoy pasando. Yo no sé, pero el Señor sí lo sabe. Y Él promete por medio de su Hijo que Él no nos deja, no nos desampara. Aún el tiempo más oscuro que esté pasando, el Señor nos tiene ahí, amén. Ahora hay que ser honesto con el Señor, con Jesús, y decirle, Señor, yo sé que estás ahí, no te siento, ¿qué tengo que hacer? Mire lo que dice el Salmo 22:1, dice, este es el salmista, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Casi lo mismo que dijo Jesús. ¿Por qué estás tan lejos de salvarme, tan lejos de las palabras de mi gemir? Ese es el Salmo 22:1, pero hay promesa. La promesa es de que Él va a estar con nosotros. Mire, continuamos, bueno, ahorita lo leemos más adelante. Entonces vemos de que en tiempo de oscuridad podemos ver que tal vez nos sentimos solos, nos sentimos agobiados, nos sentimos tan lejos del Señor. Pero cuando venimos ante el Señor y abrimos nuestro corazón y somos honestos y decirle, Señor, no te veo, no te siento, créame que el Señor va a hacer algo, porque muchas veces cometemos el error de ir con las personas equivocadas y hablar y abrir nuestro corazón. Tenemos que ir directo a Jesús y el Señor Jesús va directo al Padre por nosotros. Como les estaba diciendo, es fácil decir, ten fe cuando todo está bien, cuando todo se ve bonito, cuando todo viene a la iglesia y alaba y se siente lleno, pero cuando estamos en la oscuridad es cuando nos hace falta saber de que Jesús nos amó primero. Jesús fue a la cruz por usted y por mí, y que sin Jesús no podemos llegar al Padre, amén. Mire lo que dice el Salmo 22, bueno, lo que estábamos compartiendo. Cuando Él dice, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. Tal vez estamos en ese momento, pero mire lo que dice el Salmo 22, 3 en adelante. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú estás... tu alabanza, tú eres la alabanza de Israel. En ti confían nuestros padres. Confiaré y tú los libraste. A ti clamaron y tú los libraste. Se apoyaron en ti y tú los defendiste. Entonces vemos de que la palabra, cuando nos enfocamos, aunque usted se sienta solo, clamemos al Señor de que Él está con nosotros. Y de nuevo podemos estar en el tiempo en que uno dice, ¿por qué? Y si hay alguien así que en este momento se siente abatido, se siente lejos del Señor, se siente que podemos, sabemos de que Él está, pero no lo sentimos. Tenemos que estar seguros de clamarle, de pedirle. Cuando dice, pero tú eres santo, tú eres rey, clamemos. El Señor nos enseña cómo a adorar, cómo alabar, cómo orar. Y cuando venimos ante el Señor, tenemos que venir así, con un corazón contrito y humillado, sabiendo lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y como le estaba diciendo, tal vez hay alguien aquí que está sufriendo, que está pasando por algo grave. Tal vez hay una mujer que tiene a su hijo en la cárcel y no sabe por qué. No sabe qué hacer, se siente sola. Tal vez hay un padre que tiene a su hija o hijo en el hospital y que le dan malas noticias, que le están diciendo que no va a pasar la noche. Se siente en un tiempo oscuro. Créame que en tiempos así es cuando tenemos que estar aún más cerca del Señor. Tenemos que pedirle cómo nos guíe en tiempos oscuros. Jesús lo hizo por nosotros y Él dice que no nos deja ni nos desampara.
Cuando nosotros estamos en esa situación, en ese tiempo, es cuando es más difícil estar ante el Señor. Pero tenemos que saber que Él está ahí, amén. Cuando tenemos situaciones tales como esta, como les estaba platicando de este hombre, después de un tiempo que la señora, la mamá de esta muchacha, hasta el día de hoy no están completamente bien. Pero imagínense el dolor de una madre y un padre perder a su única hija. Y después de un tiempo, como quiera alaban al Señor, como quiera van a la iglesia, como quiera están ahí ayudando a otras personas, están ayudando a otras personas que acaban de perder a alguien. ¿Qué haría usted, qué haría yo si en una situación así? También sé de un pastor muy conocido que también él decía que el precio que él pagó por ser pastor es muy grande, porque también le mataron a su hija. No sabemos lo que la gente está pasando. Por eso también tenemos que tener mucha cordura en cuando alguien está en algo difícil, pero porque nosotros no lo hemos experimentado, tal vez se nos hace muy fácil decir, solo tenga fe, el Señor lo hace. Hay que ponernos en sus zapatos. No podemos ir a decirle a alguien, el Señor te ama, pero con las manos vacías. Tenemos que ir con algo que respalde la palabra y lo que el Señor hizo en la cruz. Vemos esto muy a menudo. Hay campañas donde van a evangelizar a pueblos, pero van con la pura palabra. Y está bien, se necesita, pero tenemos que respaldarla con hechos. Lo que más quisiera dejar de esto es de que cualquier persona que esté en una situación oscura, de mucho dolor, esté seguro que el Señor está ahí. Pero más los que no estamos pasando por cosas así, tener el corazón de Jesús y decir, no sé lo que estás pasando, pero yo quiero orar contigo, yo quiero apoyarte, yo quiero decirte que el Señor lo va a hacer. No sé cómo, pero Él lo va a hacer. Porque muchas veces eso vale más que solamente una palabra. Eso vale más que solamente decir el Señor te ama con las manos vacías. Hermanos, créame que lo que hizo Jesús por nosotros es bastante, pero tenemos nosotros ahora, en estos tiempos donde estamos en tiempos muy difíciles, en tiempos de muchos cambios, tener la palabra siempre a la mano, pero con el corazón de Jesús, sabiendo que usted puede ser la única persona que tenga a Jesús cerca de esa persona. Una vez aprendí de un pastor, el pastor Loreto, dice ese, que decía que tú puedes ser la única Biblia que esa persona ha conocido. Tal vez tú eres la única persona que tenga el amor de Jesús que esa persona ha conocido. Y como testimonio también, hace mucho tiempo, trabajaba para una compañía y mi jefe era musulmán. Pero de esos un americano, pero ahí acaba de graduarse de la Marina y siempre me confrontaba porque él sabía que yo el domingo, aunque trabajaba el domingo, yo iba a la iglesia, estaba de ujier en ese entonces, estaba todo en el servicio y luego me iba al trabajo. O me iba al trabajo, abría la tienda, me iba a la iglesia y regresaba. Y a él le molestaba tanto, aunque todo estaba bien, todo quedaba perfecto. Tenía gente ahí conmigo que me apoyaba, pero venía siempre y me provocaba. Y una vez me hizo enojar tanto, que le dije, bueno, hasta aquí llegué, dejé mis llaves en la caja fuerte, le mandé un mensaje y luego no supe nada. El lunes me hablan del trabajo, oye, no vino el jefe, no sé qué pasó. Le hablo para yo decirle que ya había renunciado. Y me habla
quebrantado y luego cuando me contesta, él nunca escuchó el mensaje que yo le di. No sé por qué, no lo grabó el teléfono. Y me dice, yo sé que tú eres una persona muy rara, me decía. Pero yo quiero saber por qué de todo lo que te digo tú no me respondes, tú no te alteras. Le dije, es el Señor. Y me decía, ¿cuál Señor? El Señor Jesús, que vive en mí. Él, siendo musulmán de toda la vida, me dice, ¿y qué tengo que hacer? Porque mi hija se fue. ¿Qué tengo yo que hacer? Le dije, lo que tienes que hacer es hablar con tu hija primero y entregar. Yo no sé cómo hacer la transición de musulmán a cristianismo, pero lo que sí sé es que Jesús te ama y yo estoy aquí para dirigirte en esos pasos. En ese momento él no quiso recibir al Señor, pero haga de cuenta que hubo un cambio de 180. Ya me hablaba bien, ya él me veía de otra forma. Yo le decía que él tenía el ego de un gigante, pero él era chaparrito. Y siempre me confrontar al punto de que si yo hubiera estado en el mundo, sabrá Dios qué pasaría. Pero después de que yo le compartí a Jesús, porque él sabía de que yo era cristiano, él sabía de que en un tiempo que teníamos grupos de oración en la tienda, y eso le molestaba tremendo. Después de que yo le presenté la cruz, hubo un cambio. Mejor para mí, mejor para mis empleados, al punto de que cuando se reconcilió con su hija, me la presentó. Y resulta que ella se fue de su casa porque ella recibió al Señor. Y había un conflicto de espíritu. Cuando regresó, se reconciliaron. Él cambió completamente, como les digo, al punto de que ya era el que más me apoyaba. Si necesitaba más horas, si necesitaba más dinero para los muchachos, siempre me apoyó. Es después de la cruz. Cuando uno presenta la cruz al que el Señor le ponga enfrente, no importa, de la manera que la estamos estudiando, sabiendo que Jesús es la única razón que la cruz está ahí, que Jesús es la única razón que hay contacto entre usted y el Padre. Eso hace la diferencia. ¿Cuántos lo reciben? Amén, amén. Si nos ponemos de pie, nos vamos a despedir y quiero recordarles a todos los que nos están viendo de que hoy es el día que ha hecho el Señor y ese es el mejor día que usted puede hacer ese cambio. Ese día que usted puede decidir recibir a Cristo en su corazón y decir, heme aquí. El día de mañana no lo tenemos asegurado. El día de mañana no sabemos si esta pandemia se hace peor, no sabemos si llega a pasar algo más grave, pero lo que sí sé es de que Jesús es el camino, amén. Si todos repiten conmigo, los que están aquí, los que están en casa, Señor Padre, te recibo en mi corazón, te pido que me escribas mi nombre en el libro de la vida y que seas mi Padre, Señor, mi Salvador, Señor. Gracias te doy por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz y gracias por lavar todos mis pecados, Señor. Gracias, Señor. Si usted hizo esa oración por primera vez, déjenos saber. Contacte una iglesia que sea bíblica, que tenga los principios bíblicos. Y si no tiene iglesia, contáctenos. Aquí estamos para servirlos. Y todos los que nos están viendo, estemos atentos a las cosas que vienen, porque el Señor va a hacer cosas grandes. El Señor está haciendo cosas maravillosas en nuestra iglesia. Con el grupo de intercesión hemos tenido grandes milagros. Hemos tenido un tiempo lindo en la palabra. Estamos todos aprendiendo de la palabra, porque no podemos ir a la guerra si no estamos preparados con el armamento que el Señor nos ha dado. Amén. Gracias les doy de nuevo por escucharnos. Y si usted hizo esta oración por primera vez, déjenos saber.
Si usted no tiene iglesia y está buscando dónde congregarse, aquí estamos también en necesidad de equipo, tanto de la alabanza, de sonido, de ujieres, de maestros, de todo estamos necesitando, y estamos muy contentos de que nos puedan acompañar. Amén. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros y que el Señor me los bendiga y que tengan una semana de victoria. Amén.